¿Hay algo más doloroso que tener en las manos más de 800 millones de dólares y llegar al final empapado en lágrimas? Celine Dion, la mujer que una vez hizo que el mundo entero se detuviera con una sola nota. Cantó The Power of Love, como si el amor pudiera curar todas las heridas. Nos regaló My Heart Will Go On, y al hacerlo rompió corazones en todo el mundo. Pero detrás de cada ovación había un silencio que nadie oía. Detrás de cada vestido reluciente, un cuerpo temblando por la enfermedad. Detrás del estruendo de los aplausos, una mujer cantando a través de un dolor inimaginable. Su voz llevaba el peso del amor perdido, de los sueños postergados y del dolor privado oculto tras la perfección pública. La fortuna que deja, estimada en 800 millones de dólares, no es solo un monumento a su voz, sino a su espíritu inquebrantable. Más de 250 millones de discos vendidos. Residencias en Las Vegas que cambiaron la historia del espectáculo en directo. Un imperio de perfumes. Empresas de moda. Propiedades inmobiliarias que se extienden por todo el mundo como capítulos de un sueño. Una finca de 72 millones de dólares inspirada en las Bahamas, en la isla de Júpiter. Un castillo francés en una isla privada de Quebec, valorado en 25,5 millones. Y una tranquila mansión en Nevada, valorada en 4,5 millones, donde las risas de sus hijos aún resuenan en los salones dorados. En su garaje hay un Maybach 62, un Mercedes-Benz S350, y un Cadillac Escalade, cada uno de ellos testigo mudo de momentos de triunfo y de angustia. Su jet Bombardier Global Express, valorado en 42 millones de dólares, nunca fue solo un lujo. Era su vía de escape, su forma de estar en todas partes y en ninguna a la vez, huyendo del dolor mientras perseguía el de él, el de B. Pero esta historia no trata de la riqueza, sino de la carga que conlleva, porque cada dólar de esa fortuna lleva la impronta del sacrificio, un concierto realizado tras perder al amor de su vida, una gira continuada, a pesar de una salud delicada, una voz llevada más allá de sus límites mientras su cuerpo pedía descanso. Lo que ella construyó es más que un imperio, es un monumento a la resistencia. Sin embargo, lo que ella entregó nunca podrá medirse. Y ahora, cuando su familia permanece en silencio ante el legado que deja tras de sí, no ven bienes, ven a la mujer misma. Una madre que se lo dio todo. Una esposa que amó más allá de lo razonable. Una artista que volcó su alma en cada nota. Si alguna vez te ha acompañado su música en un momento de angustia, deja un comentario a continuación. Incluso un solo like es un susurro de gratitud por la voz que nos llevó cuando no podíamos llevarnos a nosotros mismos. Qué trágico es nacer en un mundo envuelto en música pero privado de todo lo demás. Céline Marie Claudette Dion nació el 30 de marzo de 1968, en la pequeña ciudad obrera de Charlemagne, Quebec. La menor de 14 hermanos, una familia rebosante de música pero hambrienta de medios. Sus padres eran músicos. La casa estaba llena de armonía, sí, pero resonaba en paredes desnudas y armarios vacíos. Nunca había suficiente comida, nunca había suficiente espacio, nunca había suficiente calor. Su primera cuna no era una cuna en absoluto, sino un cajón, sacado de un armario de madera y forrado con mantas, que acunaban a un bebé que un día movería millones, pero que entonces solo tenía una melodía a la que aferrarse. Sus nanas no se las cantaban a ella, sino que salían de los ensayos de sus hermanos a altas horas de la noche, mientras el frío se colaba por las tablas del suelo. Desde su primer aliento, la vida de Céline no fue una cuestión de comodidad, sino de supervivencia. Y de esa supervivencia nació algo extraordinario. A los 5 años, cantó en la boda de su hermano, no como una novedad, sino porque su voz ya había empezado a atravesar el ruido de la pobreza. No cantaba por diversión, cantaba porque era su salvavidas. A los 12 escribía canciones con su madre y grababa maquetas con su hermano Michel. Grabaron una cinta, solo una, y se la enviaron a un tal René Angelil, productor musical de Montreal. Cuando oyó su voz lloró. Dijo que era la voz de un ángel.
Entonces hizo algo que nadie podía imaginar: hipotecó su casa para financiar su primer álbum. No fue un negocio, fue fe. Una apuesta sagrada por una chica frágil de dientes torcidos, ojos tímidos y una voz demasiado grande para su pequeña estatura. No tenía estilistas, ni maquillaje, ni focos, solo talento en bruto envuelto en una resistencia que calaba hasta los huesos. Y qué cruel, qué imposiblemente cruel, que una belleza así tuviera que nacer de semejante escasez. Mientras otras niñas de su edad jugaban con muñecas, Céline se ponía frente a los espejos para perfeccionar sus vocales francesas, para entrenar su tono. Mientras otras iban a bailar, ella pasaba las noches en estudios helados, calentando su voz solo con esperanza. Aprendió inglés fonéticamente mucho antes de entenderlo, imitando cada sílaba, como si su vida dependiera de ello. Porque así era. Estudió dicción, control de la respiración y profundidad emocional a una edad en la que la mayoría de los niños aún luchaban por atarse los zapatos. Renunció a dormir. Renunció a los actos escolares. Renunció a la suavidad para poder construir un sueño de acero. Su primera canción, La Voix du Bon Dieu, se convirtió en un éxito en Quebec. En 1982, con solo 14 años, subió al escenario del Festival Mundial de la Canción Popular Yamaha de Tokio y cantó ante 115 millones de espectadores. Aquella noche, la niña de un rincón olvidado del Canadá francés se convirtió en una estrella internacional. El mundo vio sus vestidos, su gracia, su voz, pero no los cumpleaños que se perdió, ni la infancia que se esfumó entre las puertas de los aeropuertos y las salas de ensayo. En sus memorias, Mi historia, mi sueño, escribió más tarde: nunca tuve una vida adolescente. No recuerdo el baile de graduación. Recuerdo micrófonos, disfraces y despertarme a las 5 de la mañana para la prueba de sonido. El foco parecía dorado pero quemaba, y aún así caminó directa hacia él, porque detrás de ella, esperando en silencio, había una familia cuyas esperanzas descansaban enteramente sobre sus frágiles hombros. No solo cargaba con su sueño, cargaba con el de ellos. El peso de 14 bocas que una vez comieron rebanadas de pan cortadas en tercios. La deuda por la que René se había jugado la vida. La creencia de que si su voz podía elevarse lo suficiente, nunca más volverían a tener frío. Esa era la verdadera presión. Ni fama, ni premios. Supervivencia. Pero ese ascenso tan brillante, tan inquebrantable, no comenzó con los aplausos, ni con Titanic, ni en los palacios de Las Vegas, sino en una habitación estrecha donde una niña cantaba lo bastante alto para ahogar su propia hambre. Una niña que no conocía el lujo, no conocía la vanidad, solo la música y el ansia de ser escuchada. En entrevistas posteriores, Selene recordaría aquellos primeros años no con amargura, sino con una especie de dolorosa reverencia. Volvería a dormir en un cajón si eso significara que aún podía cantar. Y ese es el tipo de espíritu que no se puede entrenar, solo nacer. La niña que fue acunada en un cajón no se levantó sola. El destino ya había elegido a su protector. René no se limitó a guiar su carrera. Se convirtió en su ancla, su gran amor, su escudo contra un mundo que le exigiría cada vez más hasta que ya no le quedara casi nada que dar. Él creyó en ella antes de que ella creyera en sí misma. Y esa fe encendió un fuego que nunca se apagó. Ese fuego se convirtió en álbumes, en giras con todas las entradas agotadas en Grammys y Oscars. Pero todo ello, cada galardón, cada dólar, se construyó sobre unos cimientos de sacrificios silenciosos y heridas invisibles. Y eso es lo que hace que su historia sea tan insoportablemente poderosa. No que ganara, sino lo mucho que dio de sí misma para que otros pudieran creer en los milagros. Su voz nunca fue solo un sonido. Fue un puente de la pobreza al poder, del silencio a sinfonías globales, de un cajón al escenario mundial. Y con el paso de los años, la gente recordará los himnos, los premios, las ovaciones. Pero lo que nunca deben olvidar es a la niña que lo empezó todo. No con riquezas ni con contactos, sino con un hambre tan fuerte que el mundo no pudo evitar escuchar. Pero a veces, incluso en los inviernos más crudos de la infancia,
La vida planta un milagro silencioso. Una persona un momento que cambia el curso de todo. Ella lo conoció cuando solo tenía 12 años. Una chica tímida y delicada, con una voz demasiado grande para su complexión y unos ojos que aún no habían aprendido a soñar demasiado lejos. Él era un hombre con experiencia 26 años mayor que ella, una figura respetada en la industria musical, y la primera persona que la vio, no como una niña con potencial, sino como un alma que ya portaba grandeza. Se llamaba René Anquelil. Cuando pulsó el botón de reproducción de su maqueta, algo se abrió en su interior. No oyó esmalte, sino pureza. Escuchó una verdad tan cruda que le hizo llorar. E hizo algo que pocos hombres harían jamás: arriesgó su propia casa para financiar su primer álbum. Ese acto no fue un negocio, fue una creencia, no fue un contrato. A partir de ese momento, lo que construyeron juntos no fue solo una carrera, sino un santuario. Fue una confianza forjada a fuego. Él se convirtió en su protector en un mundo que nunca fue amable. Mientras el mundo observaba cómo una joven ascendía de la oscuridad al superestrellato, René permanecía en un segundo plano silencioso, firme, protegiendo su espíritu del peso de las expectativas y del resplandor de la fama. Cuando estaba cansada, él la cargaba. Cuando estaba insegura, él hablaba por ella. Cuando las luces quemaban demasiado, él se ponía a su sombra. Él se convirtió en el aliento firme detrás de cada nota que ella cantaba. Y poco a poco, imperceptiblemente, esa confianza se convirtió en ternura. Esa ternura se convirtió en amor. En 19, volcó su corazón en una carta manuscrita, confesando los sentimientos que llevaba tiempo ocultando. En 20, floreció ese amor. En silencio, en privado, no para engañar al mundo, sino para proteger algo frágil que el mundo nunca entendería. Su vínculo no era un escándalo, sino un refugio. Ella dijo una vez: «Fue el único hombre que me hizo sentir lo bastante segura como para ser completamente yo misma». Y cuando por fin reveló la verdad al público, se mantuvo firme frente al juicio, la incredulidad y la incomprensión. No por rebeldía, sino porque su amor no era una fase, era su brújula. En 1994, se casaron en la Gran Basílica de Notre Dame de Montreal, en una ceremonia que pareció más un voto sagrado que un acontecimiento social. Ella caminó hacia el altar no como un icono mundial, sino como una mujer que elige la devoción con todo su ser. Su matrimonio nunca fue ruidoso, era luminoso. No era perfecto, pero era profundamente fiel. René no era solo su marido, él era su manager, su espejo, su ancla emocional y el padre de sus hijos. Él era su equilibrio en el caos, su silencio en el ruido, su ancla cuando la vida amenazaba con ir a la deriva. Cuando cantaba sobre el amor, no estaba interpretando una letra. Ella daba testimonio de paciencia, de devoción, de un tipo de amor que se profundiza con cada tormenta a la que sobrevive. Juntos construyeron una vida a caballo entre lo divino y lo doméstico, un mundo de Grammys y biberones, giras mundiales y susurros de buenas noches. Él estaba entre bastidores en cada ovación, sin pedir nunca reconocimiento, solo rezando para que ella brillara. Y brillaba, pero siempre sabía por qué, porque detrás de su voz estaba su mano, detrás de su coraje estaba su fe. Le dio todo: su juventud, su lealtad, su carrera, y ni una sola vez dudó, porque para ella el amor no estaba en el glamour, estaba en la espera, estaba en las horas tranquilas en las que nadie miraba, en los pequeños gestos que construían una vida mientras el mundo perseguía titulares. Su historia de amor no se construyó para los tabloides, sino para la eternidad. No en declaraciones audaces, sino en la suave resistencia de un día tras otro, año tras año, de elegirse el uno al otro, cuando nadie más lo veía. En entrevistas posteriores, Céline reflexionó: «Él fue mi único amor. Cada parte de lo que llegué a ser fue moldeada por su amor y su fe. In Shizuka en mí». E incluso ahora, aunque los focos solo muestran una figura en el escenario, Céline sabe en cada rincón de su ser que nunca ha estado sola.
Cuando cantaba el tiempo, no se detenía, sino que escuchaba. Céline Dion no perseguía la fama con flashes o escándalos. La construyó aliento a aliento desde el dolor, desde el hambre, desde un lugar más profundo que la ambición. Su voz no se entrenó, se aguantó. Cada nota mantenida en perfecta afinación se mantuvo una vez en silencio, mientras el mundo pasaba por alto a una pobre chica de Quebec. En 1990, cuando se adentró en la música en lengua inglesa, con Unison, no se trataba solo de un nuevo álbum, sino de un riesgo. Se burlaron de ella por su acento, los ejecutivos dudaron de ella. Le dijeron que las cantantes francesas no pertenecían al pop estadounidense. Pero Céline no se quebró. Dobló las vocales, apretó el tono y dejó que su voz hiciera lo que las palabras no podían. Where Does My Heart Beat Now se coló en el top 5 de E!U. No porque el mundo estuviera preparado, sino porque Céline le obligó a escuchar. Se suponía que no debía estar ahí, pero se hizo a sí misma imposible de ignorar. Y eso fue solo el principio. Su voz cruzó océanos, rompió barreras, se fundió a través del lenguaje y la cultura. En 1992, su dueto en La Bella y la Bestia de Disney convirtió un dibujo animado en un emotivo reconocimiento. El Oscar no importaba, lo que importaba era que los niños lloraran. Los padres se detuvieran, los amantes se abrazaran un poco más fuerte. Eso es lo que Céline siempre quiso. No fama, sino sentimiento. Y entonces llegó 1997, cuando un barco volvió a hundirse y el mundo se ahogó en su voz. My Heart Will Go On no era solo una canción, era supervivencia. Se convirtió en el himno del dolor, de la memoria, de la clase de amor que perdura mucho después de que el aliento se haya ido. La canción ganó un Oscar, un Grammy y vendió más de 30 millones de copias. Pero detrás de ese vibrato tembloroso había una mujer que ya empezaba a quebrarse. Lo que el mundo no vio fue lo pesado que se había vuelto el éxito. Las entrevistas nunca le preguntaron lo sola que se sentía en la cima. Las revistas no la mostraron desplomándose entre bastidores por el agotamiento. Las cámaras captaron las ovaciones en pie. No las migrañas, las lesiones vocales, las noches en las que no podía dormir porque el día siguiente exigía más. Y aún así lo dio. Todo. Soltera. Tiempo. En 2003, cuando aceptó una residencia en Las Vegas, los críticos la calificaron de cementerio para su carrera. Pero Céline lo sacralizó. Más de 700 espectáculos, más de 600 millones de dólares en venta de entradas. Pero la verdadera moneda no eran los dólares, eran almas. Más de 3 millones de personas se sentaron en su presencia y se sintieron vistas. Su voz no solo resonó en los cines, cosía heridas, decía lo que la gente no podía, sostenía a desconocidos que apenas se sostenían. Sus conciertos no eran actuaciones, eran confesiones, misa, terapia, santuario. No solo cantaba, sino que desangraba con arte. Aunque su voz se elevaba, su mundo tras el telón se oscurecía. Mientras sus fans coreaban su nombre, ella recibía rumores de enfermedad, ocultaba el dolor tras vestidos de diseño y sonrisas ensayadas. Mientras le llovían los premios, algo en su interior empezaba a marchitarse lenta y silenciosamente, como una rosa que se marchita en una habitación cerrada. Sin embargo, nunca se apartó. Atravesó el fuego en tacones de aguja con el rostro iluminado por los focos y el corazón ardiendo por dentro. Se puso delante de los presidentes e inauguró las ceremonias olímpicas. Pero nada de eso rivalizaba con el tranquilo triunfo de cantar canciones de cuna a sus hijos cuando el mundo no la veía. Su imperio se disparó más allá de la música con perfumes, líneas de moda y giras mundiales. Su patrimonio neto superó los 500 millones de dólares. Pero la riqueza nunca fue su objetivo final. Su verdadera riqueza se medía en la piel de gallina, en las lágrimas derramadas en silencio, en las cartas de fans que sobrevivían al cáncer o al desamor, porque sus canciones les decían que no estaban solos. Dio pedazos de sí misma a millones y sin embargo nunca dejó de dar. Su fuerza no estaba solo en su voz, sino en su resistencia. No ascendió por suerte. Ascendió porque se negó a hundirse.
Incluso cuando la industria cambió las tendencias, se desvanecieron, los críticos la rodearon. Celine permaneció inquebrantable e inamovible. Nunca necesitó reinventarse. Ya era singular. Y aún así, mientras llenaba estadios con pirotecnia a sus espaldas y orquestas a sus pies, su mente vagaba a menudo por cosas más tranquilas. Por el suelo de una cocina en Carlomagno, a una cuchara que se convirtió en micrófono, al cajón que una vez la sostuvo como una cuna. Puede que los focos la coronaran reina, pero fueron la humildad, la disciplina y un propósito implacable los que la mantuvieron en pie. Su voz levantaba multitudes, pero también mantenía unidas las grietas de su propio espíritu. E incluso cuando las ovaciones atronaban, ella sabía que detrás de cada nota que emitía había un coste que nadie vería jamás, un coste que solo ella podía soportar. Y aún así cantó. Había vivido una vida que brillaba como una leyenda. Ovaciones en pie en idiomas que ella no hablaba. Arenas temblorosas bajo su voz. Cartas de amor escritas con luces desde Tokio a Toronto. Durante años, Celine Dion no solo cantó, sino que se elevó. Su voz no hizo eco, sino que imprimió. Su presencia no actuó, sino que curó. Pero por mucho que subiera nadie, escapa a la gravedad para siempre. Y cuando llegó su caída, no golpeó su carrera, sino su corazón, su hogar. Golpeó a la única alma que la había visto mucho antes de que el mundo aplaudiera. René Angelil. Nunca fue solo un gerente, nunca fue solo un marido. Él era el ritmo detrás de cada silencio que ella rompía, el fuego detrás de cada nota temblorosa que ella daba. Se conocieron cuando ella era 12, apenas lo suficientemente alta para alcanzar el micrófono, pero ya pesada con sueños imposibles. Y él, un hombre endurecido por la vida, humillado por el fracaso, pero lo bastante blando para llorar, al oír su voz, no vio un niño, sino una profecía. No invirtió en talento. Lo dio todo a la fe. Hipotecando su casa, su seguridad, su futuro, lo puso todo en manos de una chica a la que el mundo aún no había aprendido a deletrear. Lo que construyeron a partir de ese momento no era solo una carrera. Era algo sagrado, demasiado grande para los gráficos, demasiado frágil para los titulares. Pero el amor, por profundo que sea, nunca es inmune a la crueldad del destino. En 2013, llegó el golpe. Cáncer de garganta. Despiadado. Swift. La misma enfermedad que una vez amenazó su carrera, ahora amenazaba al hombre que le había dado una. Selene no dudó. Se bajó del escenario en mitad de la gira, en mitad del mundo, en mitad de todo, y desapareció en el silencioso infierno de los pasillos estériles de los hospitales y las máquinas que hacen tic-tac. El mundo seguía aplaudiendo, pero ella estaba en otra parte sosteniendo una mano cada día más fría. Su voz, que antes resonaba en los estadios, ahora se quebraba en nanas susurradas que se cantaban en el dolor hueco de las habitaciones iluminadas con fluorescentes. No había disfraces ni admiradores, solo ella y él, y el tiempo acercándose como una marea que no podía detener. Siempre se había apoyado en su fuerza, ahora se convertía en la suya, e incluso entonces, cada nota que susurraba era una plegaria disfrazada de melodía. Pero la plegaria a veces no es suficiente. El 14 de enero 2016, ganó el silencio. El aliento de René, el mismo aliento que una vez la animó desde el backstage, que una vez le dijo, puedes hacerlo con solo una mirada, se había ido. Simplemente se había ido. Y con él la mitad de su espíritu se deshizo. La mujer que una vez había permanecido inquebrantable ante los miles de millones, se enfrentaba ahora a una herida que ningún público podía ver y ningún foco podía aliviar. No se derrumbó ante las cámaras. Su dolor era demasiado sagrado para los titulares, pero por dentro todo se rompió. Aún así, ella se puso de pie. Por él. Entró en la Basílica de Notre Dame, el mismo lugar en el que una vez se juraron eternidad, y esta vez caminó sola. El pasillo se extendía como toda una vida. El banco de al lado gritaba de ausencia. El aire mismo se negaba a respirar. Sus ojos no lloraban, se ahuecaron. Y mientras estaba sentada bajo la misma vidriera,
donde una vez habían dicho para siempre, se dio cuenta de que ahora era la guardiana de las dos mitades de aquella promesa. Aquel día no fue solo el funeral de un hombre, fue el entierro de un capítulo de seguridad de hogar. Y desde entonces cada canción que canta no es solo melodía, es duelo, es memoria, es mensaje. Porque aunque el público la vea vestida de lentejuelas subiendo a notas altas, que nadie más se atreve a tocar, ella canta ahora, a través de la ausencia. Canta al silencio que hay a su lado. Canta al espacio donde su voz debería seguir susurrando «estás lista». Y quizá el mundo no se dé cuenta, pero en cada actuación hay una silla que permanece espiritualmente ocupada. Y en cada reverencia, una pequeña inclinación de su cabeza hacia arriba como diciendo «¿Has oído eso, mi amor?». Y de alguna manera en ese rincón invisible de cada habitación que ella llena, él sigue ahí no observando para criticar, sino observando para permanecer cerca, para mantener su voto, para no irse nunca de verdad. Porque un amor así no se acaba. Resuena para siempre. El dolor en su forma más despiadada no golpea, se estrella. No espera a curarse, devora lo que queda. Para Céline Dion, la pérdida de René Angélil no fue el final del duelo. Fue solo el primer temblor de un terremoto que partiría su corazón en dos. Justo cuando empezaba a estabilizarse de nuevo, a aprender a caminar sin el hombre que había cargado con sus sueños, la había amado con devoción inquebrantable, y había sido su sombra en todos los escenarios, ocurrió lo impensable. 2 días después, el 16 de enero, 2016, cayó otro pilar. Su querido hermano Daniel Dion se había ido. El cáncer también se lo llevó rápido e implacable igual que a René. Pero no fue solo la muerte lo que la destrozó, no. Fue la crueldad del tiempo. El universo no espació su crueldad. La asestó de un doble golpe casi como si desafiara a su alma a hacerse añicos. En 48 horas, perdió a su compañero de vida y a su compañero de infancia. Uno era el hombre que construyó su futuro, el otro un pedazo de su pasado. Daniel no era solo su hermano. Era un hilo en el tejido de su música, una constante durante años, en los que su casa resonaba más con canciones que con seguridad. Habían compartido canciones de cuna, susurros nocturnos y tranquilas esperanzas. Y ahora estaba enterrando a los dos, antes de que las flores de la primera tumba hubieran empezado a marchitarse. No había tiempo para respirar entre los funerales ni pausa para procesar. Su dolor no venía en oleadas, llegó como una inundación, empapando cada rincón de su ser. En aquellos días imposibles, Céline no caminaba como una diva, sino como una hija del dolor. Se movía por los rituales como un fantasma envuelto en piel, abrazando a los dolientes con manos que temblaban, dando las gracias mientras su alma se deshacía. En el funeral de Daniel no estuvo bajo los focos, sino bajo el aplastante peso del silencio. La voz que una vez iluminó arenas ahora parpadeaba en oraciones rotas. Sus manos temblaban al encender velas, una para el hombre que amaba, otra para el hermano que había estado a su lado en las primeras canciones de la vida. ¿Cómo se sobrevive a 2 funerales sin que el alma caiga con ellos a la tumba? ¿Cómo absorbe un corazón tanta ausencia sin olvidar cómo latir? Nunca suplicó piedad. Nunca se derrumbó ante la mirada pública. Pero sus más allegados hablan de noches en las que se sentaba sola en su casa de Montreal, envuelta en un silencio tan profundo que zumbaba. Dicen que agarraba una fotografía hasta que se le ponían blancos los nudillos con los ojos fijos, en recuerdos que ya no vivían, los labios moviéndose, pero sin emitir sonido alguno. El dolor, dicen, la hacía más delgada, más silenciosa, como si la música de su interior sonara a través de un cristal. Porque cuando el amor se va 2 veces en 2 días, la mujer que queda ya no es la misma. No era solo pena, era ruptura del alma. No fue solo una pérdida. Fue una secuencia de despedidas tan cruelmente cronometrada que hasta los ángeles habrían llorado. Y sin embargo ella permaneció de pie, no para actuar sino para honrar. Y aunque el mundo recuerde las canciones, los vestidos y las luces,
También debe recordar esto que detrás del telón había una mujer que llevaba 2 funerales en un solo corazón, que caminaba por la oscuridad sin nada más que la fe, y que de algún modo aún encontraba la fuerza para cantar sin quebrarse. Mucho antes de que las cámaras captaran el dolor público de Céline Dion, antes de que el mundo la viera vestida de negro y ahogada en titulares, ella ya se había enfrentado a un dolor más silencioso, que no hizo ruido, que no fue noticia, que no se propagó más allá de las paredes de una habitación de hospital. Era una pena que llevaba sola desde hacía años, como una canción secreta clavada en el pecho escrita para una niña que nunca llegó a crecer. Se llamaba Karine Dion. Era sobrina de Céline, 16 años frágil radiante, nacida en una guerra que nunca eligió la fibrosis quística, una enfermedad que aprieta lentamente los pulmones y borra futuros en silencio. Mientras el mundo se enamoraba de la voz de Céline, ella cambiaba a menudo el foco de atención por la cabecera de la cama cogiendo de la mano a Karine, en habitaciones de hospital iluminadas por monitores, que pitaban en lugar de por luces de escenario. No iba allí como una diva, sino como una tía susurrando canciones de cuna, entre el zumbido de las máquinas de oxígeno con la esperanza de que sus canciones pudieran de algún modo insuflar vida donde la medicina había fallado. Karine adoraba la música, adoraba a Céline, pero el amor no podía más que el tic-tac del reloj. Cuando Karine falleció, el mundo no se detuvo. No hubo titulares ni noticias de última hora, pero Céline no necesitaba un comunicado de prensa. Tenía un piano, tenía su dolor, y lo volcó en una canción tan tierna que parecía un alma dejándose ir a cámara lenta. Vol, la palabra francesa para mosca, no fue compuesta para álbumes o aplausos. Fue el último regalo de Céline, una nana doblada en el dolor, una plegaria hecha melodía, una carta de despedida, sellada en música. No gritó el adiós. Lo respiró nota a nota temblorosa. Vuela, vuela, angelito, lejos de este mundo cruel. Vuela hacia la luz, la paz, la ternura que siempre Asper que mataretid. La letra no se hizo para las masas, se susurró a las estrellas. Y aunque Vol nunca llegó a los primeros puestos de las listas de éxitos, sigue siendo una de las canciones más sagradas que jamás haya grabado, no porque fuera famosa, sino porque era verdadera. E incluso ahora, décadas después, hay un dolor persistente bajo cada balada, que canta una suavidad en su tono, un suspiro entre sílabas, como si siguiera cantándole a Karine a través del velo del tiempo. Porque no todo el dolor es ruidoso, y para Céline Dion Vol se convirtió en algo más que una canción. Se convirtió en una promesa grabada en la melodía de que el amor verdadero no se acaba cuando lo hace el cuerpo. Simplemente encuentra alas y aprende a volar. Para Céline Dion, la maternidad nunca fue una bendición que llegara en silencio. Fue una guerra librada en silencio, un sueño esculpido con sangre, anhelo, y noches en vela donde ni siquiera las estrellas ofrecían consuelo. Bajo los vestidos que brillaban bajo las luces del escenario, bajo los himnos que sacudían estadios y curaban a extraños a través de los océanos, había una mujer que susurraba plegarias en la oscuridad, suplicando al universo una cosa: ser portadora de vida, tener en brazos a un niño que compartiera no solo su sangre, sino el latido de su corazón. Después de casarse con René Anquelil, el hombre que lo había arriesgado todo para darle una voz, Céline quería darles a ambos un nuevo comienzo, una familia. Pero la naturaleza no tuvo piedad. Aunque el mundo aplaudió su voz, nunca vio los moratones de las inyecciones en su vientre, nunca oyó el chasquido de las jeringuillas al amanecer, nunca sintió el dolor tras la sonrisa forzada que lucía en las alfombras rojas. Años de fecundación in vitro, 2 operaciones interminables, tratamientos hormonales. Todo ello soportado con el silencio de un soldado en guerra, condujeron al milagro que lo cambió todo: el sonido del latido del corazón de René Charles en 2000, y cuando nació en enero de 2000, 1, no fue solo un nacimiento, fue la culminación de cada lágrima oculta de cada noche en la que se había acurrucado en torno al vacío e imaginado sostener un futuro entre sus brazos.
Pero el sueño era frágil. En 2009, mientras el mundo pensaba que estaba ocupada grabando, Céline sufrió un aborto espontáneo que la destrozó en privado. Sin titulares, sin declaraciones, solo pena espesa y asfixiante tras las cortinas de las giras y las paredes de los hoteles. Se subió a los escenarios cantando canciones de cuna a millones de personas mientras lloraba la canción de cuna que nunca llegó a cantarle a ese niño nonato. Pero Céline nunca fue de las que se rinden a la pena. A la edad de 42, tras otra ronda de fecundación in vitro y oraciones que más bien parecían súplicas, dio a luz a los gemelos Nelson y Eddie en 2010, 2 milagros más nacidos de un cuerpo que ya había superado con creces sus límites. Alegre sí, pero también marcado. Su alegría conllevaba agotamiento. Su milagro conllevaba advertencias. Cada sonrisa escondía el temor de que el tiempo o la tragedia pudieran arrebatarle algún día a los hijos que tanto había luchado por conocer. Y entonces, como si el destino estuviera celoso de su triunfo, René le fue arrebatada en 2016, De la noche a la mañana ya no era solo una madre. Era una viuda que criaba sola a 3 niños intentando ser a la vez nana y ancla a la vez brújula y refugio cuando lo único que quería era apoyarse en el hombre que se suponía que estaba a su lado. La voz que una vez resonó por el mundo, ahora solo cantaba en el silencio de la noche. Canciones de cuna silenciosas, en habitaciones poco iluminadas, donde el público era reducido, pero el amor inconmensurable. No hubo ovaciones ni teloneros, solo el susurro de las mantas, el peso de la responsabilidad y una fuerza que pocos llegaron a ver, porque la fama le llegó como un reguero de pólvora, pero por la maternidad tuvo que luchar con todas las fibras de su alma. Se la ganó, no se la regalaron, luchó por ella, no se la concedieron. Y cada vez que mira a los ojos de René, Charles Nelson y Eddie, no solo ve hijos, ve supervivencia. Ve cada aguja, cada pérdida, cada nota cantada, a través del dolor. Ve por qué nunca se rindió. Y en el silencio entre sus letras más suaves, si el mundo escucha con suficiente atención también lo oirá. No solo una cantante, no solo una estrella, sino una madre que se desangró a través del silencio para construir la familia que ahora sostiene como una melodía sagrada que solo ella puede escuchar. Una vez estuvo bajo las luces más brillantes cantando con una voz tan poderosa, tan celestial, que estadios enteros se quedaron en silencio. No por obligación, sino por asombro. Céline Dion no era una mera intérprete. Era un recipiente de algo sagrado, un himno viviente tejido a partir del desamor y la gracia. Cada vez que se subía a un escenario, no se limitaba a cantar, sino que sanaba, confesaba. Recordaba. Su voz era un trueno vestido de seda, y durante décadas pareció inquebrantable. Pero detrás de esa voz inquebrantable, ya había comenzado una guerra invisible. Ya en 2005, notó un sutil cambio. Sus cuerdas vocales ya no respondían como antes. Su respiración se entrecortó de un modo extraño, y un miedo silencioso empezó a anidar en su pecho. Más tarde describiría ese momento con sencillez: me asusté. Lo que empezó como una molestia ocasional se convirtió en una rigidez insoportable. Su cuerpo, antes tan sincronizado con la música, se convirtió en un campo de batalla. Los espasmos se volvieron violentos, imprevisibles. Sus músculos se bloqueaban como una armadura, sus pulmones resistían cada respiración. Para los de fuera lo achacaba a resfriados, a fatiga, a cualquier cosa menos a la verdad. En el escenario deslumbraba. Entre bastidores se derrumbó. En silencio y en secreto luchó contra un dolor que no tenía nombre, hasta que la desesperación la obligó a tomar altas dosis de Valium, hasta 90 miligramos al día. No para la ansiedad, sino simplemente para funcionar, para comer, para mantenerse en pie. Podría haber muerto. Admitió más tarde, no como un titular, sino como una confesión en voz baja cargada de gratitud e incredulidad. Aún así siguió adelante. Cuando su voz flaqueó a mitad de la actuación, dirigió el micrófono al público invitándole a cantar.
No porque no pudiera, sino porque no les dejaba ver su lucha. No era orgullo, era preservación. Entonces en 2022, se rompió el silencio. A Celine le diagnosticaron el síndrome de la persona rígida, un trastorno neurológico raro y devastador que convierte los músculos en acero, roba la movilidad y coarta toda la libertad que el cuerpo ofrecía antes. Con tanta libertad. En su documental I Am Celine Dion, el mundo vio por fin lo que había ocultado durante años, no una diva en decadencia, sino una guerrera en derrumbe privado. En una escena desgarradora, está tumbada en una mesa de terapia con el cuerpo retorciéndose involuntariamente, las manos apretadas por el dolor, mientras su terapeuta le susurra suavemente, «Aprieta si te duele», y lo hace una y otra vez hasta que su cara se arruga y el aire se siente demasiado pesado para sostenerlo. No hay música sonando en esa habitación, no hay público, no hay bis, solo Celine y el fantasma de todo aquello a lo que está luchando por aferrarse. Para alguien cuya identidad se construyó sobre la pureza de su voz, perder el control sobre ella no es un diagnóstico, es una desintegración. Y sin embargo, aunque sus músculos la traicionan, su espíritu también se niega. En un momento frágil y feroz a la vez, vuelve a estar de pie en un estudio temblorosa, pero decidida. Si se rompe, dice en voz baja. Pero si funciona, será el día más feliz de mi vida. No son solo palabras. Son el latido de una mujer que se niega a dejar que la enfermedad borre su propósito. Puede que hoy Celine Dion no domine los estadios como antaño, pero en su silenciosa resistencia canta más alto que nunca. Cada espasmo soportado, cada respiración recuperada, cada paso hacia la recuperación, es su nueva actuación. Menos sobre el tono, más sobre la perseverancia. Se ha convertido no solo en el eco de su antigua gloria, sino en la encarnación misma de la resiliencia. Una voz que ya no se eleva sin esfuerzo, sino que elige alzarse una y otra vez desde las ruinas, como si el universo no hubiera puesto ya a prueba toda la capacidad de un corazón otro adiós, se cernía silencioso en las sombras. Uno no marcado por una enfermedad repentina, ni por titulares sensacionalistas, sino por el lento y sagrado deshilachamiento de la única presencia que había acompañado a Celine Dion desde antes de la música, antes de las arenas, antes del dolor. Esta vez no fue su voz la que la traicionó, no fue su salud. Fue su madre, su primer hogar, su ancla, su comienzo. Mientras Celine luchaba por mantener intacta su identidad en medio de la enfermedad, la viudez y la implacable expectación pública, la vida en su cruel simetría la alcanzó y se llevó a la única alma que la había amado, antes de que el mundo conociera siquiera su nombre. En enero de 2020, Thérèse Dion, conocida cariñosamente como Maman Dion, abandonó este mundo en silencio. No hubo gritos de sirenas ni caos, solo un suave e inevitable apagón, como el último parpadeo de una vela que había ardido con fuerza durante casi un siglo. Pero para Celine, no era solo la vejez robándole a un ser querido. Era el robo silencioso de su fundación, la desaparición silenciosa de la mujer que una vez había apretado letras en sus pequeñas palmas y susurrado sueños en sus oídos, mientras el resto del mundo aún dormía. Thérèse nunca fue solo una madre. Ella fue la primera creyente, la mano suave, que colocó un micrófono donde antes había una botella, el corazón que latía al ritmo de cada una de las primeras notas que Celine cantaba. Ella fue la que compuso la primera canción de Celine, la que se quedó fuera del escenario, con una sonrisa más firme que cualquier foco, la que nunca necesitó asientos en primera fila para sentirse orgullosa, porque su amor no se medía en aplausos, se medía en presencia. Celine dijo una vez, «Si pudiera llegar a ser la mitad de la mujer que fue mi madre, ese sería el mayor logro de mi vida». Y ahora esa mujer, su espejo, su musa, se había ido. Sin embargo, no hubo cancelaciones dramáticas ni un desenlace público. Celine hizo lo que su madre le había enseñado a hacer, honró el dolor con aplomo. Subió a un escenario vestida de negro. Su corazón se astilló, pero su columna vertebral se enderezó y cantó,
no porque la pena hubiera pasado, sino porque la música era el único lenguaje que había conocido capaz de contener a la vez el luto y el recuerdo. Nadie la vio derrumbarse a puerta cerrada, nadie la oyó susurrar mamán en el silencio de una habitación de hotel donde ya no resonaban los aplausos. Pero si escuchabas de verdad, podías oírlo en cada temblorosa nota que seguía. Aquella noche y cada noche desde entonces no solo cantó al público, cantó al vacío, a la pérdida, al espíritu de una madre que ahora observa desde algún lugar más allá del sonido. No se trataba de una pérdida que el mundo pudiera cuantificar con estadísticas o titulares. Era de las que reescriben silenciosamente tu aliento, de las que convierten cada melodía en un memorial, de las que desplazan el centro de tu ser sin hacer ruido. Puede que el mundo haya perdido una figura cultural muy apreciada, pero Céline Dion perdió su último santuario, su verdad inquebrantable, su último abrazo incondicional. Y aún así cantó no para seguir adelante, sino para seguir adelante, no porque el dolor se hubiera mitigado, sino porque su madre le había dado un regalo que nada, ni siquiera la muerte, podía quitarle: la fuerza para cantar a través del dolor y la gracia para convertir cada adiós en un legado. Porque algunas pérdidas no necesitan titulares. Viven en las nanas, resuenan en el silencio entre versos, y encuentran nueva vida en cada nota cantada con amor, sobre todo cuando ese amor empezó con una madre que creyó antes que nadie. En la actualidad, Céline Dion ya no vive bajo las cegadoras luces de las giras mundiales, ni bajo los atronadores aplausos de los estadios con todas las entradas agotadas, sino en un tranquilo santuario donde su presencia, aunque físicamente alejada de los escenarios, permanece eternamente grabada en los corazones de millones de personas. Tras conquistar las listas de éxitos mundiales, coleccionar premios Grammy y redefinir el significado de la maestría vocal, Céline reside ahora en Las Vegas, Nevada, no en la extravagancia, sino en una refinada soledad que equilibra la serenidad con la fuerza. Su finca de $4,5 millones, enclavada en el desierto, ya no resuena con el bullicio de los ensayos o las galas de famosos, sino con los ritmos más tranquilos de la curación, la maternidad y la reflexión. Con su otrora extenso imperio inmobiliario, incluida la legendaria finca de $72 millones, inspirada en las Bahamas, en Florida, y su $25,5 millones, Quebec Chateau, en gran parte vendidos o confiados a la planificación a largo plazo, el enfoque actual de Céline se ha desplazado hacia el interior. A partir de sus últimas declaraciones financieras públicas, su patrimonio neto sigue siendo un asombroso $800 millones acumulados a lo largo de décadas de arte implacable, empresas emprendedoras y un legado que abarca líneas de perfume, álbumes de platino e históricas residencias en Las Vegas. Pero su fortuna sirve ahora menos como trofeo y más como círculo protector en torno a las cosas que de verdad importan: su salud, su familia y el frágil don del tiempo. Desde que en diciembre se reveló su diagnóstico 2022 de síndrome de la persona rígida, un trastorno neurológico raro y progresivamente debilitante, que provoca espasmos dolorosos, rigidez muscular y discapacidad motriz, Céline se ha retirado casi por completo de las apariciones públicas. Su estado físico la ha obligado a cancelar todas las fechas de la gira que le quedaban, e incluso su esperado regreso a Las Vegas, pero este retiro no es una renuncia, sino una recalibración. Continúa un tratamiento intensivo con un equipo de terapeutas, nutricionistas y especialistas, centrado en la movilidad, el habla y el control del dolor. Sus comidas se preparan ahora cuidadosamente para obtener beneficios antiinflamatorios. Su cuerpo se mantiene gracias a una fisioterapia suave y a un profundo reposo, y aunque su silueta antaño icónica ha cambiado visiblemente, su contextura es más delgada, sus rasgos más demacrados, sus ojos siguen portando el fuego inconfundible de una mujer que nunca se ha rendido fácilmente. Aún no ha confirmado públicamente la existencia de un testamento, pero fuentes cercanas a la familia sugieren que la planificación del patrimonio
está en marcha en silencio, un acto no de miedo, sino de claridad maternal. En el centro de todo por lo que lucha, están sus hijos. René Charle ahora 23, un rapero y productor en ciernes, que actúa bajo el nombre de R.C. Angelil, forjando respetuosamente su propia voz a la sombra de su colosal legado, y los gemelos Nelson y Eddie, ahora 14, protegidos del escrutinio público, creciendo con un equilibrio de silencioso anonimato y profundo amor maternal. A pesar del deterioro de su salud, Selene sigue siendo el centro de sus vidas, supervisando su educación, su desarrollo emocional y su exposición artística con la misma disciplina que antes aplicaba a su música. Aunque ya no actúa, Selene no ha abandonado su conexión con el oficio, y según se dice, pasa tiempo en su estudio casero, no para grabar discos, sino para mantenerse cerca de la voz que definió su vida. Tararea canciones de cuna a sus hijos, canta en voz baja por las mañanas, y de vez en cuando se reúne con entrenadores vocales para mantener el tono y la respiración, aunque solo sea para sí misma. Su equipo ha insinuado la posibilidad de un documental que podría relatar los últimos capítulos de su vida, no como un espectáculo, sino como un homenaje a la resistencia a la pérdida y la búsqueda incesante de la curación. Las apariciones públicas son ahora escasas y breves, captadas sobre todo por los paparazzi, mientras la ayudan a subir a un vehículo envuelta en bufandas y gafas de sol de gran tamaño, pero cada avistamiento recuerda a los fans no la fragilidad, sino una fuerza inimaginable, porque detrás de esas gafas oscuras hay una mujer que sigue llorando a su marido, a su hermano, a su madre, que sigue despertándose cada día con un cuerpo que se resiste a su espíritu, pero que elige una y otra vez amar ser madre. Resistir. La historia de Selene Dion ha pasado de ser una historia de triunfo vocal a una historia de valor humano. Puede que el escenario esté en silencio, pero en las silenciosas habitaciones de su casa, rodeada de niños recuerdos, y la sagrada quietud de la supervivencia, canta ahora otro tipo de canción, una de resistencia, de dignidad y de un amor por la vida, que ni siquiera la enfermedad puede silenciar. Puede que su voz ya no estremezca los estadios, pero sigue conmoviendo los corazones de la forma más íntima, a través de la fuerza de una mujer que sigue en pie, que sigue luchando, que sigue amando. Incluso cuando el mundo gira silenciosamente, sin ella en el escenario, detrás del pesado silencio de su vida privada, lejos de los flashes de las cámaras y los aplausos estruendosos, se esconde una verdad demasiado cruda para los titulares. Selene Dion, la mujer que una vez transportó naciones en las alas de su voz, ahora se encuentra a menudo incapaz de levantarse de la cama, puesta de rodillas, no en actuaciones deslumbrantes, sino en una agonía implacable e invisible. Sus hijos, René, Charles, Eddie y Nelson, han sido testigos de una versión de su madre que el mundo nunca ve, frágil, temblorosa, luchando contra los violentos espasmos del síndrome de la persona rígida, con una tranquila rebeldía que desafía los límites humanos. Se han sentado a su lado con las manos apretadas alrededor de las suyas, susurrando fuerza en los espacios donde antes les cantaban anas. Han llorado no porque pidiera compasión, nunca lo hace, sino porque están viendo cómo el alma más fuerte que conocen libra una guerra contra su propio cuerpo, y aún así no cede. Le han suplicado que descanse, que se deje llevar, que deje de presionar tanto, pero ella nunca les ha hecho caso, no porque ignorara su dolor, sino porque recordaba lo que significaba ser su ancla, su faro, en un mar de pérdidas. Y ahora, cuando su cuerpo se debilita, son ellos quienes le devuelven la luz, ofreciéndole la misma devoción que antaño les entregaba sin rechistar. Más allá de la agonía y la enfermedad, más allá de los límites impuestos por el destino, Selene sigue siendo lo que siempre ha sido: los cimientos de una familia cosida a base de dolor y gracia. Sin embargo, a pesar de todo, sigue siendo una de las mujeres con más éxito de la historia de la música. Su patrimonio neto, estimado en más de $800 millones, no es solo el reflejo de giras que baten récords, álbumes que venden diamantes, o su revolucionaria residencia en Las Vegas,
que redefinió la interpretación moderna. Es el espejo de décadas de disciplina implacable, de noches sin dormir, de recuerdos cantados, con nada más que aliento y fe. Pero su verdadera riqueza no está en las cifras, sino en su legado. Su voz, antaño calificada de fuerza de la naturaleza, se convirtió en el himno del amor y el desamor de generaciones. Transformó las letras en salvavidas, convirtiendo versos cotidianos en escrituras sagradas, tanto para los corazones rotos como para los esperanzados. Y aunque la enfermedad haya acallado su escenario, nunca ha podido silenciar su impacto. Selene ha dado más que música, se ha dado a sí misma. A través de su defensa de los hospitales infantiles, de su incansable apoyo a la investigación de la fibrosis quística en memoria de su querida sobrina Karine, y de innumerables actos silenciosos de generosidad, ha amplificado causas que necesitaban algo más que dinero. Necesitaban una voz lo bastante fuerte para hacerse oír en el sufrimiento. Y lo que hace perdurar a Selene Dion, no solo como artista, sino como mujer, es cómo lo hizo todo. Con una humildad inquebrantable, sin egos, sin escándalos, sin dar nunca la espalda a sus raíces. Se elevó más alto que la mayoría, pero sus pies siempre tocaron el hogar. Cuando la tragedia intentó silenciarla, desde la pérdida de su marido René, su hermano Daniel, su madre Thérèse, hasta sus batallas privadas por la salud, no desapareció en la amargura. Se mantuvo en pie incluso cuando dolía, incluso cuando estar de pie significaba temblar bajo el peso de todo lo que había perdido. En las últimas apariciones ya no intenta ocultar su estado. Sí parece más delgada, sí camina más despacio, pero sus ojos siguen brillando con el mismo fuego. Y cuando le dice al mundo: si no puedo correr, caminaré. Si no puedo andar, me arrastraré, pero no me detendré. No es una actuación. Es un evangelio para todo ser humano que lucha por mantenerse. Ya no persigue el aplauso, hace tiempo que lo ha superado. Su voz puede quebrarse, sus manos pueden temblar, pero su silencio ruge más fuerte de lo que jamás podría hacer. Atelpo la fama, porque sus canciones siguen llenando salones de bodas y capillas funerarias, siguen resonando en coches silenciosos, a medianoche siguen llevando la paz a personas que ni siquiera han visto nunca su rostro. Ella ya no necesita cantarlas. Se han convertido en parte del torrente sanguíneo del mundo. Y en este mundo ruidoso, donde el volumen a menudo sustituye al significado, Céline nos enseña el poder de la quietud. En una industria musical obsesionada con la reinvención, ella sigue siendo eterna, no porque persiguiera las tendencias, sino porque se mantuvo fiel. Su historia no trata del registro vocal, sino de la valentía de cantar, cuando se te quiebra la voz, de ser madre, cuando tienes el corazón destrozado de amar, cuando el mundo te da motivos para apagarte. Es la historia de una mujer que tenía un micrófono en una mano y a sus hijos su dolor, su pena, su fe en la otra. Al reflexionar sobre la trayectoria de Céline Dion, sus triunfos, sus tragedias y su transformación, debemos recordar que la grandeza no se mide por las entradas agotadas en los estadios, sino por la gracia que uno lleva consigo cuando nadie está mirando. Y ahora os preguntamos a vosotros, los que habéis encontrado consuelo en sus melodías, los que habéis atravesado tormentas con su voz en los oídos, ¿qué significa Céline Dion para vosotros? ¿Qué canción suya os envolvió el alma en vuestro momento más oscuro, o os elevó más alto en vuestra alegría más brillante? Dejadnos un comentario a continuación. Compartid vuestro recuerdo, porque tu voz, tu historia, tu corazón forman parte del coro que mantiene viva su música, incluso cuando ella misma ya no puede cantarla.